Muy buenos días con todos. Quiero darles la bienvenida a este webinar del mes de la mujer, especialmente el mes de marzo. ANCAWA Internacional ha lanzado los webinars por el mes de la mujer y así es como lo celebramos. Este es el último webinar del mes, pero el más importante es las oportunidades y los retos de la JRD. Un tema muy importante y en el cual la doctora Zita nos va a acompañar esta vez en tan importante evento el día de hoy con ANCAWA Internacional. Muy buenos días a todos los que nos acompañan, a la doctora Zita en especial. Bien, voy a dar una pequeña reseña de la doctora Zita. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos por la Universidad Carlos III de Madrid, y con estudios concluidos de maestría en Derecho Administrativo, Regulación de Mercado por la Universidad de Piura. Socia del estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie International, especialista en contratación con el Estado, concesión de servicios públicos, arbitraje, derecho administrativo y control gubernamental. Es docente de la Universidad de SAM, árbitro y adjudicadora de la Junta de Resolución de Disputas, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. La doctora Zita también es consejera del Consejo de Arbitraje y Dispute Board de nuestro Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas de ANCAWA Internacional. Bienvenida, doctora Zita. Muchas gracias, Brígida. Agradezco a ANCAWA una vez más por la deferencia que tienen en consignarme, en convocarme para los eventos que organizan. ANCAWA es un centro que con mucho empuje de sus integrantes está brindando servicios muy especializados, tanto en arbitraje como en resolución de disputas. Me sentí muy halagada de ser invitada, sobre todo en este mes, y compartir el foro con otras 3 excelentes profesionales, como son las invitadas. Bien, primero, qué bueno que siendo tan temprano en la mañana, un sábado, para mí es temprano, me imagino que para varios de ustedes también lo es, ya estamos aquí para conversar sobre Junta de Resolución de Disputas. Y seguramente la mayoría de los que se han anotado ya conoce muy bien este mecanismo de Junta de Resolución de Disputas. Y por eso no voy a entrar mucho a una explicación de los conceptos sobre los que se cimenta la Junta de Resolución de Disputas, sino voy a tratar de manera directa cuáles son las dificultades, cuáles son los retos que he podido apreciar en la práctica profesional que tengo. Como saben, este es un mecanismo que surgió en nuestro ordenamiento jurídico considerando las dificultades que tenía el arbitraje, ¿no? Se buscaba un mecanismo más expeditivo y no solamente un mecanismo para resolver controversias, sino más bien para prevenirlas. Es decir, la función principal, el eje principal de las juntas de resolución de disputas al menos ese es el ideal, que se prevengan controversias. Y si estas no pueden ser prevenidas, no obstante el acompañamiento de la Junta de Resolución de Disputas, que es un panel de expertos en construcción, esta junta, este panel pueda resolver esas controversias de manera coetánea con el desarrollo de la obra. Este mecanismo, sin embargo, presenta dificultades porque, no obstante que ha sido instituido en nuestro marco normativo de obra pública en el año 2012 a partir de una modificación a la Ley de Contrataciones del Estado, todavía el resto de disposiciones que regulan la obra pública en el Perú tienen un contenido muy rígido, muy procedimental, muy adversarial, que desde mi perspectiva, desde mi opinión, deja muy cortos espacios a los adjudicadores, al panel de expertos, para poder orientar las soluciones que se puedan dar, las respuestas que se puedan dar hacia la mayor eficiencia y hacia la búsqueda del resultado, que debería ser la
conclusión de una obra en plazo oportuno y con la calidad necesaria. Además de este tema normativo, que es una dificultad que vamos a comentar en un ratito con mayor detalle, también importa mucho la cultura de las personas que estamos asociadas al tema de contratación pública y en particular de obra pública, que es un espacio contractual muy adversarial, muy litigioso, de mucho conflicto, no solamente fomentado a veces por este marco normativo rígido que acabamos de comentar, sino también por la cultura que tenemos, por el chip que tenemos a veces, de que todo tiene que ser adversario, de que las partes que estamos en un contrato de obra somos partes contrarias, somos partes con intereses distintos o contrapuestos, cuando en verdad deberíamos estar mirando hacia el mismo objetivo y por ende caminando en la misma senda. Entonces, la Junta de Resolución de Disputas ha llegado a nuestro país. Hemos trasladado el diseño de otros países donde ya funcionaba muy bien, como es el caso de Reino Unido. Creo que va a ser muy importante todavía. Creo que estamos en un proceso de aprendizaje aún, un proceso de cambiar nuestros paradigmas y de las personas que están involucradas en la ejecución de un contrato de obra, como son las entidades contratantes, los contratistas, los supervisores, los subcontratistas y sobre todo los organismos que supervisan y hacen control gubernamental de la obra pública en Perú. Es sabido que el alto nivel de conflicto o litigio que se presenta en los contratos públicos y más aún en los contratos de obra. Como sabemos que los contratos de obra son los contratos de mayor duración y por ende, mientras más tiempo tiene que mantenerse el vínculo contractual, es posible pues que más conflictos puedan ocurrir, o más divergencias, o más situaciones donde puedan las partes tener interpretaciones distintas. Mientras más largo el vínculo, más espacio va a haber para que se presenten dificultades. La prestación como tal de obra pública es una prestación compleja. No es entregar bienes, según especificaciones técnicas voy y te los dejo en tu almacén, a lo mucho los instalo y punto. No, una obra requiere del concurso de distintas actividades que se tienen que vincular, ¿no? Y producir oportunamente para que la obra llegue a su término en el momento pactado. Entonces, justamente porque para ejecutar una obra se requiere de la concurrencia de diversas prestaciones, y prestaciones muchas de las cuales se van a subcontratar, otras simplemente son actividades de medios donde el contratista se va a aprovisionar de esos medios, como pueden ser pues alquiler de maquinarias, adquisición de materiales, o actividades que no son esenciales, que van a ser transformadas en otras para justamente cumplir con el contrato. Y bueno, además pues, como ya comenté, esta cultura adversarial, este marco rígido. Debido a todos estos elementos, el arbitraje, que en su momento fue instituido como el mecanismo de solución de controversias, y que avanzó, nosotros hemos sido como país en la región uno de los más avanzados en lo que es el modelo arbitral. En la actualidad el arbitraje, en realidad no viene siendo, en la mayoría de los casos de obra pública, un mecanismo efectivo para la solución de las controversias y que contribuya a la ejecución eficiente de las obras. El arbitraje, me estoy refiriendo al arbitraje, por el tiempo que toma obtener un laudo, porque no es coherente con la dinámica propia de la industria de la construcción. Y es en este contexto, ante las dificultades que presenta el arbitraje,
que surge la Junta de Resolución de Disputas, adquiere especial relevancia la Junta de Resolución de Disputas, tanto por su función consultiva, de asistencia técnica no vinculante, que se orienta a prevenir conflictos entre las partes, como por esta función decisoria, que es cuando este panel de expertos resuelve la controversia y permite a las partes conseguir una solución oportuna y especializada de sus controversias. Ese es el gran beneficio que tienen las juntas de resolución de disputas. En nuestro país es obligatorio que las juntas de resolución de disputas se utilicen en contratos cuya cuantía, contratos de ejecución de obra, cuya cuantía supera los 20 millones de soles, pero incluso en aquellos contratos de menor monto, de un monto menor a los 20 millones, donde no es obligatorio su uso, las partes también se han inclinado por instituir en sus contratos este mecanismo, para contar con este acompañamiento permanente de especialistas en la industria de la construcción que le permitan pues lograr, como repito, contar con esta opinión, con esta mirada de experto de manera permanente cada vez que las partes decidan que este panel de expertos ejecute su rol consultivo y la función decisoria, ¿no? La adopción de decisiones. Entonces, este mecanismo de Junta de Resolución de Disputas es un medio de prevención, recordemos siempre eso, de prevención, y digo esto ¿por qué? Porque por lo que he podido ver en obra pública, se está recurriendo, o sea, todo contrato con las cuantías que hemos mencionado tiene una Junta de Resolución de Disputas, pero las partes piensan o utilizan más este mecanismo siempre con la idea de obtener una decisión, con la idea de la solución de la controversia. Y es menos frecuente que las partes se animen a, de manera conjunta, porque así lo pide la norma, pedirle al panel de expertos la absolución de una consulta, la asistencia técnica informal en el marco de la función consultiva. Se piensa mucho en la Junta de Resolución de Disputas para solucionar controversias y se está dejando de lado este rol preventivo que tiene la Junta. Por ejemplo, y en este rol preventivo debemos, de alguna manera, las partes que estamos en el marco de un contrato, específicamente las partes contratantes, la entidad del Estado y el contratista, yo estoy hablando de la Junta de Resolución de Disputas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, dicho sea de paso, vamos a tener que los miembros de la Junta de Resolución de Disputas se reúnen regularmente con las partes, ¿no? Hacen visitas a la obra, tienen reuniones. La frecuencia de esas reuniones en la práctica se está instituyendo en una vez por mes. Las visitas se están ejecutando, creo yo, en razón de la pandemia, cada 3 meses en la mayoría de los contratos en los que he visto. Sin embargo, en verdad es en el marco del contrato tripartito, el acuerdo que firman los miembros del DAP y las partes contratantes, que se establece la frecuencia. Mientras la obra tenga más complejidad o tenga temas de mayor sensibilidad, probablemente va a ser necesario la participación más activa de los miembros de la Junta en la obra, y en otros casos donde sean obras que quizá no han generado diferendos o divergencias, de repente la periodicidad de las visitas puede ser más espaciada, como viene siéndolo hoy por hoy, como les digo, en la mayoría de las obras que yo he visto es cada 3 meses, pero básicamente eso se está produciendo, creo yo, por las limitaciones que ha traído todo este tema de la pandemia. La idea del rol consultivo, la idea en realidad de la presencia de este panel de expertos en las obras es incentivar la cooperación entre las partes. Es incentivar la colaboración entre las partes, la cooperación entre las partes y dar, como repito, una solución oportuna a los problemas. La idea es que las soluciones, se busquen soluciones que sean aceptables o al menos tolerables por ambas partes.
Y en este orden, las juntas de resolución de disputas deberían crearse en la etapa más temprana posible del contrato, ¿no? Desde que empiece el plazo para correr, desde que empiece el plazo de ejecución de obra, desde que empieza a correr el plazo de ejecución de obra, la Junta ya está en posibilidad de empezar su funcionamiento hasta que se produce la recepción total de la obra. Esto significa, luego que se apersona el comité de recepción, revisa, recorre la obra para ver su adecuación con el expediente técnico, de repente formula observaciones, corre el plazo para que el contratista subsane las observaciones, y luego el comité vuelve a constituirse para verificar si esas observaciones han sido superadas, y determina la Junta, determina el comité que ya han sido superadas y se produce la recepción total. Hasta ahí los miembros de la Junta tienen competencia de acuerdo con nuestro marco normativo. Y claro, estos miembros de la Junta aportan sus conocimientos, aportan su experiencia técnica y jurídica, porque sabemos que en nuestro país las juntas de resolución de disputas pueden estar integradas por abogados, las que se conforman de 3 miembros pueden estar conformadas por abogados, y digo soporte técnico e incluso jurídico, porque para poder resolver controversias técnicas va a ser necesario poder interpretar, se necesita interpretar, en el caso de obra pública, la norma, las cláusulas contractuales, incluso disposiciones de los términos de referencia que requieran no solamente una mirada desde el punto de vista técnico de la ingeniería, la arquitectura, sino también desde la forma como criterios de interpretación y de orden jurídico. Como dije hace un momento, la Junta se puede conformar de un miembro, que en ese caso tendría que ser ingeniero o arquitecto, y bueno, tener conocimiento de la normativa nacional aplicable al contrato y en contratación pública. Y si la Junta se conforma de 3 miembros, siempre el tercer miembro, que hace las veces de presidente, tiene que justamente ser arquitecto o ingeniero, y los otros 2 miembros pueden ser expertos en ejecución de obra. No necesariamente significa eso que tenga que tener la carrera de ingeniería o arquitectura, como sí ocurre para el adjudicador único o para el presidente. Todos los miembros tienen que estar inscritos en una nómina de un centro, de una institución que presta servicios de administración de juntas de resolución de disputas. Pero hay una parte que también es muy importante respecto de las aptitudes y calificaciones o requisitos que deben tener los miembros de la Junta, y es que deben contar con experiencia, o sea, además de contar con experiencia y la especialidad que acabamos de mencionar, deben tener habilidades blandas para poder comunicarse adecuadamente con las partes, para promover este espacio de cooperación, saber escuchar. En nuestro país estamos muy acostumbrados a hablar, ¿no? Y a veces nos apresuramos por intervenir, por interrumpir, y tomamos muy poco tiempo para escucharnos. Y justamente esta dificultad que tenemos para escuchar, esta resistencia que tenemos a veces de escuchar con tranquilidad, con serenidad, lo que la otra parte está explicando, hace que surjan los conflictos. Entonces, los miembros de la Junta de Resolución de Disputas están llamados más que nadie a saber escuchar. Y entonces aquí, ya hablo empiezo aquí hablando de un primer reto o una dificultad. Primero es que son muy pocos los centros que administran, o instituciones que brindan servicios de administración de Junta de Resolución de Disputas, pero además todavía las nóminas son muy cortas, y las nóminas de junta de adjudicadores
todavía son muy cortas. Repito, es un proceso de aprendizaje. Todo creo que el principal reto es saber identificar, y nosotros como adjudicadores, cualquier profesional que aspire a ser adjudicador, necesitamos seguir fortaleciendo nuestras capacidades, no solamente en el conocimiento profesional que se requiere, sino en nuestras habilidades blandas. Creo que ahí hay un primer gran reto, que como adjudicadores fortalezcamos nuestras competencias, nuestras habilidades blandas y aprendamos a escuchar. Eso desde el punto de vista de los adjudicadores. Obviamente es muy necesario también que las partes aprendamos a escucharnos, que es una de las principales habilidades blandas que yo creo necesaria para el éxito de las juntas de resolución de disputas. Las juntas de resolución de disputas, de acuerdo con el marco normativo nacional, pueden conocer y decidir las controversias que surgen entre las partes, como dije hace un ratito, hasta que la entidad recibe totalmente la obra, incluyendo aquellas referidas a la formulación y subsanación de observaciones en el periodo de recepción, y lo acabo de decir hace un momento. Sin embargo, según nuestro marco normativo, las juntas de resolución de disputas no se pueden pronunciar sobre pretensiones de carácter indemnizatorio por conceptos no previstos en la normativa de contratación pública y tampoco sobre aquellas materias que por ley no son pasibles de ser controvertidas en este mecanismo, según el artículo 45.4 de la ley. Y ahí yo creo que hay algunas como retos de cara a este mecanismo de resolución de conflictos y de prevención de conflictos. Creo que aquí nuevamente estamos ante una segunda necesidad, un segundo reto, ¿no? El primero, ya lo dije, es que es necesario contar con un mayor número de adjudicadores, con un mayor número de instituciones que puedan administrar servicios de junta de resolución de disputas, y el mayor número de adjudicadores está asociado a que realmente sean personas calificadas para ello, no solamente desde el punto de vista de los años de experiencia y la profesión, sino sobre todo en verificar que efectivamente tengan esas habilidades blandas necesarias que ayuden a las partes a llegar a consensos o que promuevan los consensos, lo cual es súper importante, repito, el aprendizaje en cómo deberíamos relacionarnos en un contrato de obra. Y viene ese tema de sobre qué pretensiones la JRD no se puede pronunciar de acuerdo a ley. Yo realmente no estoy de acuerdo con esas limitantes a las competencias de la JRD que ha puesto el marco normativo en el Perú, por dos motivos. Sabemos que en toda obra hay situaciones en las que es muy frecuente que se discutan ampliaciones de plazo. Y la norma reconoce que las ampliaciones de plazo dan derecho a gastos generales variables, ¿verdad? Y a los costos directos incurridos en la norma actual. Y claro, eso sí es materia de la competencia de la Junta de Resolución de Disputas, de la JRD. Pero hay controversias que se derivan también de situaciones de atraso, o suspensiones de obra, como es la pérdida de productividad. Y la pérdida de productividad no está reconocida necesariamente a través de los conceptos de gasto general o costos directos. Tiene carácter indemnizatorio. Entonces, cuando se reclama pérdida de productividad, el ordenamiento jurídico peruano no lo reconoce expresamente como un concepto que pueda ser reclamable en el contrato de obra, y evidentemente la pérdida de productividad es de naturaleza indemnizatoria. Entonces, bajo la disposición que establece las competencias de la JRD, una JRD no podría pronunciarse sobre una pretensión de este tipo.
Y en lo que respecta a estas controversias que tienen que ver con la aprobación o no de prestaciones adicionales, ahí tenemos que tener bastante cuidado con la forma como los miembros de la JRD y cómo las partes de un contrato interpretan esta limitante de su competencia. ¿Por qué digo esto? Porque lo que la norma prohíbe que se lleve a JRD, a conciliación o arbitraje, es la decisión de la entidad o de la Contraloría de aprobar o no la ejecución de prestación adicional. Es decir, ya la adopción de la decisión. Cuando una entidad decide que no se aprueba una prestación adicional, eso no se puede discutir en JRD. Cuando una entidad o la Contraloría, cualquiera de los dos según sus competencias, o cuando la entidad o la Contraloría deciden que corresponde que un trabajo sea ejecutado como prestación adicional, eso tampoco, de acuerdo con el marco normativo, puede ser objeto de pronunciamiento de la JRD. Pero creo que hay un paso atrás que sí considero pasible de ser conocido por la JRD, y es cuando hay discrepancias respecto del alcance de una obligación. Si el contratista considera que es necesario ejecutar tal trabajo y para el contratista, desde su lectura, ese trabajo no forma parte del alcance de su obligación, y de repente para la entidad sí, y ahí surge la discrepancia, yo sí considero que la JRD está habilitada para determinar cuál es el alcance de la obligación. Y creo que esa discusión no entra dentro de la prohibición que prevé el artículo 45.4 de la ley, porque lo que se estaría determinando, dilucidando, precisamente por el conocimiento y la especialidad que tienen los miembros de una JRD, es cómo se debe interpretar las disposiciones, los alcances de los planos, las especificaciones técnicas, las memorias descriptivas y demás, para saber si un trabajo está o no está dentro del alcance contractual. Y en la misma línea, para mí es una discusión que sí debería quedarse en la esfera de una JRD, establecer si un trabajo, un mayor trabajo, es o no es necesario para alcanzar la finalidad de la obra. Entonces creo que aquí la disposición de la ley es una norma que existe. Este 45.4 de la ley reproduce el tenor de la ley de contrataciones de hace muchos años, del decreto legislativo 1017, si mal no recuerdo, cuando todavía no existía el mecanismo de la JRD en nuestro ordenamiento jurídico, pero creo que sí es necesario revisar cuál es el real alcance de esa prohibición de no pronunciarse sobre la decisión de la entidad o de la Contraloría respecto de aprobar o no una prestación adicional o pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa. Creo que antes de eso, o más bien dicho, fuera, al margen de esa prohibición, hay una actividad que sí puede ejecutar la JRD, hay un espacio donde la JRD sí debería poder pronunciarse, y yo entiendo que sí puede pronunciarse, y hay un tema de interpretación, y es si las partes le someten a su conocimiento la determinación del alcance de una obligación, o si es que es necesario o no ejecutar tal o cual trabajo para alcanzar la finalidad del contrato. Entonces, ahí todavía tenemos una zona de bastante espacio de interpretación. Y como estamos hablando de una zona donde todavía hay espacio de interpretación, siempre surge la posibilidad de que las partes, alguna de ellas, no coincida, si es que, por ejemplo, la Junta se pronuncia sobre alguna materia que desde la lectura de una de las partes no está permitida por la ley de contrataciones que la JRD se pronuncie, y si justamente en esa lectura una de las partes concluye que la JRD no es competente
para pronunciarse, seguramente va a argumentar que se ha producido un vicio de nulidad, ¿no? Y este vicio de nulidad tendría que ser discutido todavía en arbitraje, en realidad. Es decir, si ya sea porque la JRD efectivamente se pronuncia sobre una materia que no puede, que está prohibido, como es el caso del 45.4, o si alguna de las partes interpreta que la JRD se ha pronunciado sobre una materia en la que no tiene competencia la JRD, habiendo decidido la JRD su decisión, esa discusión va a tener que esperar hasta que termine la obra y se pueda iniciar un arbitraje para discutir ello. ¿Pueden por favor apagar su micro? Me parece que Francisco tiene el micro abierto. Voy a abrir la puerta. Si de repente a los coordinadores de Ancagua, si pueden mutear, gracias. Y nuevamente, ¿no? Aquí esta discusión va a tener que esperar a que termine la obra para decidir, para que un arbitraje sea el que determine si la JRD se pronunció o no fuera de su competencia que le otorga la norma. Y lo mismo puede ocurrir si, por ejemplo, ya en el espacio de lo que sí son las competencias de la JRD emite un pronunciamiento sobre una materia que no le fue sometida a su conocimiento, a su decisión por las partes, lo que se le conoce como una decisión extra petita. Es decir, se le planteó como una divergencia, como una controversia A, y la JRD, quizá por mejor hacer, se pronunció por una cuestión que no le había sido sometida a su conocimiento, ¿no? Y en ese caso, la parte que considere que la decisión es extra petita, creo que la única solución que habría, además de los pedidos de corrección o aclaración de la decisión, si es que no se puede canalizar por ahí, porque como sabemos los pedidos de corrección están orientados hacia que se corrijan errores aritméticos de carácter formal o de redacción. En el pedido de aclaración, por otro lado, lo que se busca es que se esclarezca algún aspecto dudoso o ambiguo de la decisión. La exclusión de una cuestión sobre la cual la JRD se ha emitido su decisión, y no obstante no habiendo sido requerida por las partes, tendría, creo yo, también discutirse en arbitraje cuando culmine la obra. Hasta aquí básicamente hay dos espacios que tienen que ver con algunos retos que yo creo tiene todavía pendiente la JRD. Hay otros retos o dificultades que no necesariamente son, como se dice, de origen. Creo que es más bien un tema de práctica, es decir, no es un problema normativo, sino más bien es cómo se viene articulando o llevando a la práctica la JRD. Y es que aun cuando lo que es consustancial a este mecanismo, y la norma sí lo exige, y es que las JRD empiecen a funcionar desde la etapa más temprana posible, lo que viene ocurriendo es que el contrato se firma, se entrega el terreno y se cumplen las demás condiciones para que se inicie el plazo de ejecución de obra, y la JRD todavía no puede ser constituida por dilaciones que son, repito, internas, ¿no? Las partes a veces están tomando mucho tiempo para designar a los adjudicadores. A pesar de que hay plazos reglados, igual hay dilaciones en ello, porque surgen también casos en los que se oponen a las designaciones, pero lo que más he visto, y no necesariamente, y aquí voy a abrir un poco mi comentario, no solamente a la JRD de obra pública, sino en la experiencia que vengo teniendo en el uso de este mecanismo en contratos NEC, que como saben se le llaman dispute board ahí,
panel de expertos, es que hay mucho tiempo entre que se firma el contrato, o correspondía que la JRD entre en funciones, y la fecha en que realmente se está conformando la JRD. Por temas de designación, por temas de presupuesto, las entidades, algunas, todavía tienen que hacer un trámite presupuestario previo para poder aceptar los honorarios de los miembros de la JRD, pero donde más entrampamiento he visto, e innecesario desde mi punto de vista, es en la suscripción del contrato tripartito. Las partes están tomando muchísimo tiempo en decidir las cláusulas del contrato tripartito. Repito, estas dilaciones las he visto más que en obra pública, las he visto más en contratos, en JRDs que funcionan y en contratos NEC, en DAPS. ¿Por qué? Porque a pesar que hay modelos de referencia, a veces las partes, por mejor hacer, quieren incluir modificaciones a esos contratos, a esos modelos, y ahí surge todo un entrampamiento. Entonces, ya cuando una JRD empieza a funcionar con varios meses de posterioridad a la fecha en que la obra empezó, ya entramos en desventaja para todos, para el sistema. Porque no va a ser una JRD que tenga un conocimiento contemporáneo de lo que ocurre en la obra. Porque para cuando la JRD empiece, y les estoy diciendo que tengo casos en los que la JRD ha empezado a funcionar después de 6 o 9 meses de iniciada la obra. Entonces, ya para entonces ya hay bastantes diferendos entre las partes, ya hay varias situaciones que no han permitido un avance, y que de repente sí se hubiera logrado con una decisión o con una opinión no vinculante más temprana por parte de una JRD. Incluso hay entidades que están elaborando directivas internas, o sea, se están autorregulando sobre cómo designar a los miembros de la JRD. O sea, ¿qué trámites internos se tienen que ejecutar en las entidades para poder designar a un miembro de la JRD? Es decir, estamos burocratizando más de lo que ya implica nuestro marco normativo, y en este caso, nuestro marco normativo pide que cada parte designe a un miembro de la JRD y que entre estos dos designen al presidente, pero en algunos casos las entidades públicas que les tienen mucha inclinación por procedimentar todo, están estableciendo directivas internas respecto de cómo elegir a su adjudicador y demás. Entonces, todo esto está trayendo dilaciones, y creo que es una dificultad muy importante en el funcionamiento de las JRDs. Tenemos ya la dificultad del reducido número de profesionales, así como el reducido número de profesionales que tienen las calificaciones y que están inscritos en las nóminas de los centros de JRDs, el escaso número de JRDs, y el inicio de funciones retardado, evidentemente afecta el desempeño de los miembros de la JRD, porque van a tener que informarse de todo lo transcurrido en una obra, y con muy poco tiempo, porque para cuando por fin puedan iniciar funciones, ya pues el nivel de avance de la obra, o a veces ni siquiera el nivel de avance de la obra, las controversias que ya surgieron entre las partes son tantas que les va a dar muy poco margen de conocerlas si se tienen en cuenta los plazos súper cortitos que tienen ellos para decidir sobre alguna controversia. Lo óptimo es que la JRD se involucre en la obra desde la etapa más temprana posible, esto es apenas inicia el plazo de ejecución de obra, y en la fase de arranque, y seguramente aquí todas las personas que son ingenieras, que son arquitectas, que están, o cualquier persona que participa en ejecución de obra, sabe que la etapa de arranque en una obra es una etapa muy sinuosa. Es una etapa donde tienen que haber un engranaje muy importante, casi perfecto, para que la obra pueda arrancar y seguir y cumplirse con los hitos correspondientes. Desde mi punto de vista, cuando devuelvo mi comentario al tema del contrato tripartito,
yo realmente no sé qué tan necesario es tener un contrato tripartito cuando los centros tienen sus reglamentos donde establecen todas las situaciones para que una JRD funcione. O sea, desde mi punto de vista, bastaría con una emisión de un acta firmada por las partes donde se establezca el sometimiento a las reglas de cada centro. Obviamente esa regla de cada centro, en el caso de obra pública, deben conversar con la normativa de contratación pública. Se establecen los honorarios, se establece la periodicidad de las reuniones y de las visitas, y eso es todo. Yo no entiendo para qué necesariamente se tiene que firmar un contrato tripartito. Desde mi punto de vista, se podría prescindir de la firma de un contrato tripartito. Un aspecto muy importante, creo yo, es, y aun cuando sé que el funcionamiento de una junta de resolución de disputas es costoso, un aspecto muy con los beneficios que brinda al funcionamiento de la JRD a las partes que contraten los servicios de un centro de JRD, para que se encargue de toda la parte logística, para que coordine el tema de los pagos, el tema de la compra de los pasajes aéreos, de todo el tema de la coordinación de los hoteles, cuando haya que movilizarse para hacer las inspecciones de la obra. Creo que el soporte que brindan los centros de Junta de Resolución de Disputas es muy, muy importante para el éxito de este mecanismo. Y aquí, cuando hablo de costos, de que no es un mecanismo barato en términos económicos, el funcionamiento de una JRD en una obra, creo que sí es un costo que vale la pena asumir, más allá de la obligatoriedad de la norma para los contratos de mayor cuantía, incluso en contratos por montos menores a los 20 millones de soles. Creo que es importante que se considere el funcionamiento de una junta de resolución de disputas, porque ya a nivel de la matriz de riesgos que sabemos que se tiene que hacer desde la etapa previa a la convocatoria del proceso de selección, ya se puede saber qué obras van a tener mayor sensibilidad, mayor complejidad, dónde se van a presentar más situaciones posibles de diferendos. Entonces, sí creo que la decisión de adoptar una JRD en obras donde de repente no es obligatorio que tenga este mecanismo, sí tiene que ser una decisión tomada no solamente en función de los costos de una JRD, sino en función del mapeo que ya se tiene hecho sobre los riesgos los riesgos de cada obra, ¿no? Hay obras que tienen mucha mayor posibilidad de que ocurran con mayor probabilidad, te repito, o con mayor intensidad determinadas situaciones de riesgos. Creo que en esos casos las partes deberían optar por este mecanismo a pesar del costo que representa. El OCE se ha pronunciado en la opinión 133/2020 respecto de que los costos de la JRD no forman parte del precio de la obra. Yo discrepo con esa postura y creo que muchas personas que ven temas de obra discrepan, coinciden en que no es el criterio adecuado, porque está asimilando el precio de obra a la parte de lo que es el valor económico de la obra, como si se trataran de precios de partidas, de metrados, ¿no? Sin considerar que, y para eso parte el OCE de una interpretación literal de algunos conceptos como presupuesto de obra, valor referencial, conceptos que en verdad se vienen arrastrando desde una etapa muy antigua de la normativa de contratación pública, cuando no existía JRD como un mecanismo. Entonces creo que es importante que el OCE revise esa opinión 133 y cambie el criterio, porque no es un criterio que se adapta a las necesidades, ni a la realidad, ni a la finalidad. Lo importante es mirar no la literalidad solamente, sino la finalidad de la obra. Y evidentemente, la JRD como mecanismo es un costo asociado a la obra, porque con
con esa asistencia técnica, con esas soluciones, lo que se obtiene es una obra ejecutada de la manera más eficiente posible. Luego, como reto, como propuestas de mejoras normativas que se tienen que hacer, creo yo, en línea con esta idea de procurar la eficiencia en la JRD, es darle una mirada a la normativa de contratación pública y migrar a diseños o modelos contractuales que permitan una colaboración, que sean más colaborativos, que permitan una comunicación más fluida y abierta de las partes. Y aquí podemos tomar de modelo la filosofía de los libros abiertos, el mecanismo de las alertas tempranas, tal como lo tienen los modelos estándares internacionales como FIDIC, como NEC, ¿no? de la industria de la construcción, que las partes compartan la información, abran sus documentos, que se avisen de manera temprana de cualquier riesgo, y no para que sea tomado como que las partes son, cada vez que uno envía una alerta temprana, se tome como que estamos ya anunciando un reclamo, sino que, de cualquiera de los lados que sea, sino que se tome este concepto de alerta temprana, se instituya en la normativa de contratación pública para justamente promover que las partes colaboren en su mitigación, en su prevención. Nosotros tenemos el cuaderno de obra, que ahora hay pautas para el cuaderno de obra digital, pero el uso del cuaderno de obra, como sabemos, se ha desnaturalizado en obra pública, ¿no? Lo que se hace con el cuaderno de obra es no solamente registrar las cuestiones del día a día de la obra, las más trascendentes, sino que todas las cartas que las partes se trasladan para reclamarse cosas las terminan transcribiendo a veces en los cuadernos de obra. No es un tema simplemente de registro de ocurrencias, a lo que apunto con este comentario, sino a que las partes se avisen de manera temprana, no cuando ya hay una interferencia, no cuando ya hay una situación de atraso, sino que se avisen de manera temprana, de que ya avisoran, ¿no? De que de manera anticipada están viendo en el horizonte que pueden con esa característica de potencialidad, no necesariamente de concreción, sino de potencialidad, que hay situaciones que podrían generar dificultades en la obra. También creo que la normativa de contratación pública debería modificar su diseño para introducir mecanismos más flexibles de modificación a los contratos. El contrato no puede seguir siendo mirado como algo estático, como una piedra. El contrato debe ser dinámico. El contrato, me refiero a sus cláusulas, tiene que acompañar a la realidad de la obra. En nuestro país se ha satanizado, y lo digo así, se ha satanizado las modificaciones contractuales convencionales porque se cree que ahí hay espacios de corrupción, y creo yo que no podemos seguir en esta senda de pensar que todos los que participan en la contratación pública son delincuentes. No podemos seguir en esta cacería de brujas, no podemos seguir anunciando que en el próximo año se van a sancionar a tantos miles de funcionarios públicos, porque eso lo único que genera es inacción, lo único que genera eso es inercia. Tenemos que poner ya, creo yo, un punto aparte para que los contratos realmente logren sus objetivos, los contratos públicos logren la finalidad pública. Y creo que eso pasa por desterrar esta idea de pensar que todos los que se intervienen en la contratación estatal son corruptos y permitirles un mayor margen para adecuar los contratos a la realidad que se produce durante su ejecución. Un contrato se firma en el día 1 y sin embargo a veces tiene que durar 2 o 3 años porque así lo determina la envergadura de la obra o por las distorsiones que se puedan haber presentado durante su ejecución, y no debería, creo yo, ponerse tanta limitante a la posibilidad de introducir modificaciones en los términos pactados. La idea es
que se establezcan disposiciones adecuadas para la identificación, la evaluación, la designación y mitigación de riesgos en forma conjunta. Creo que ahí hay un gran trabajo que hacer a nivel de contratación pública y eso está muy amarrado al funcionamiento de las JRDs, porque las JRDs como mecanismo de prevención de conflictos requieren para su eficacia de un marco normativo que acompañe esa vocación colaborativa, que ahora no la tienen los contratos sujetos a la ley de contrataciones. Es importante además que en aquellos contratos donde se incluye el diseño, la construcción, el equipamiento, es decir, donde le dejan en la cabeza del contratista la responsabilidad del diseño, el riesgo del diseño, los típicos contratos EPC, pues entonces se le tiene que dar al contratista, creo yo, esta es mi opinión en base a la experiencia que he podido tener en contratos EPC, o como le llaman en la ley de contrataciones a los contratos que se derivan de concursos ofertas o bajo la modalidad de llave en mano en obra pública, es que se le dé entonces a ese contratista, que es el responsable del diseño y el que asume el riesgo por errores en el diseño, se le dé entonces un mayor manejo y poder de decisión sobre los parámetros y la metodología constructiva a aplicar. No puede ser que el contratista en el que recae la responsabilidad del diseño quede combinado a hacer lo que el supervisor le ordena hacer respecto de soluciones de diseño. Hasta incluso, yo he visto casos en los que cuando se ha planteado cómo se va a conformar un entregable, un expediente técnico de una obra, le cuestionan qué debe tener cada entregable o en qué orden se tienen que presentar cada entregable. Creo que hay que darle al contratista, en el caso de que tenga como alcance el diseño, la construcción, el equipamiento, creo que se le tiene que dar un mayor margen de decisión en base a la experiencia que tiene respecto de cómo va a implementar la obra, cómo va a diseñar la obra, y sobre todo respecto de las alternativas de solución para los casos en que se adviertan deficiencias en los estudios de preinversión. ¿Por qué? Porque la norma dice que el expediente técnico tiene que elaborarse siguiendo los parámetros del estudio de preinversión. ¿Somos conscientes de la gran cantidad de deficiencias que tienen los estudios de preinversión? Pregunto. ¿Somos conscientes de ello? Todos sabemos que los estudios de preinversión tienen muchas deficiencias, son hechos en su gran mayoría en gabinete y son a veces desfasados, ¿no? Y sin embargo, se le encorseta al contratista para que elabore el expediente técnico, ejecute la obra y equipe siempre en un plano de muy cerrado de poder de decisión. Ya con esto voy terminando y creo que es una parte que a veces a los adjudicadores no les gusta tanto escuchar, pero creo que es necesario que haya mayor publicidad y transparencia sobre las opiniones, sobre las decisiones que emiten las juntas de resolución de disputas. Hoy por hoy no hay un registro público de las decisiones que emiten los miembros de la Junta de Resolución de Disputas. Y creo que tenemos el SEACE como plataforma donde se registra todas las actuaciones de la etapa del procedimiento de selección. Creo que en esa plataforma deberían registrarse o en las páginas web de las entidades que administran, de los centros que administran Junta de Resolución de Disputas, deberían registrarse las decisiones de las juntas de resolución de disputas. Creo que no hay motivo para que no se conozcan estas decisiones. No debemos soslayar el alto impacto que tienen estas decisiones en una obra que es de interés público y que se financia con recursos del Estado. Por ello creo que es importante que la ciudadanía tenga acceso a poder ver esas decisiones. La fase de ejecución contractual en general se encuentra bastante relegada de la publicidad que sí tiene la etapa del procedimiento de selección. Creo que todavía no hemos avanzado lo suficiente, pero sí es importante, en específico hablando de la JRD, que las decisiones de la JRD puedan constar en un repositorio que sea de acceso público. Por otro lado, y ya con esto sí termino, y aquí viene un comentario un poco en base a la experiencia, y sabemos que existe abundante regulación sobre los impedimentos, sobre los requisitos, sobre los impedimentos, sobre las conductas éticas que son exigibles a los miembros de la JRD. Hay un aspecto que es bien importante, y es que
y que se deriva justamente de que hay pocos adjudicadores. Y es que hay que tener en consideración que ser miembro de una JRD implica disponer de bastante tiempo para dedicarle a la obra, a leer los papeles de la obra, a leer las comunicaciones de las partes. Entonces, creo que no es saludable que los adjudicadores se saturen con muchos encargos de JRDs. Creo que es importante que se tenga conciencia y respeto por la profesión de uno mismo respecto de en cuántas JRDs me puedo involucrar, considerando mi desarrollo profesional, considerando la demás carga profesional que puedo tener. Porque no podemos repetir la historia que se ha producido en los arbitrajes. Hay árbitros que tienen a veces hasta más de 100 arbitrajes en curso, en paralelo, ¿no? ¿Qué tan posible es que un árbitro realmente se involucre a profundidad en esos 100 arbitrajes que corren al mismo tiempo? Pues no podemos establecer una regla, porque va a depender de distintas variables, ¿no? Pero en JRD en particular, creo que el nivel de involucramiento que se requiere es mucho mayor a nivel de tiempo, y es importante que estos miembros de la JRD, que cuando aceptan el encargo, declaran que tienen disponibilidad, pues se mantengan en cumplimiento de esa condición a lo largo de todo su ejercicio en cada obra. Y aquí creo que va a ser muy importante, no estoy con esto proponiendo un número límite máximo de obras, porque no es una solución matemática, ¿no? Pero sí creo que los centros que administran JRD deberían establecer algún método para calcular en cuántas JRDs participa cada profesional. Y en función de eso, en el compromiso que tienen estos adjudicadores para mantenerse en su nómina, creo que por ahí puede establecerse un camino para controlar que no haya acaparamiento y que no termine la JRD convirtiéndose en un mecanismo donde todo se ve de manera muy, muy superficial, sin entrar al detalle, al conocimiento de la causa, por la elevada carga que puedan tener los adjudicadores. Y con eso creo que ya estoy sobre la hora. Termino mi exposición, que bueno, básicamente son ideas que tengo en base al trabajo que he venido haciendo a nivel de JRD. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Zita. Realmente ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha comentado acerca de lo importante que es instalar una JRD en las obras públicas. Vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho vía Facebook. Él es René Alatrista y nos dice: ¿qué pasa si cuando una obra que supera los 20 millones no constituye una JRD y ya al momento de culminar la obra quieren instalarlo? ¿Existe alguna sanción? ¿Tiene intervención la Contraloría? A ver, evidentemente ahí hay una transgresión a la normativa. Sobre la obra no hay nada que hacer, la obra ya está ejecutada, ¿no? La obra ya está ejecutada, como toda transgresión a la normativa, obviamente va a dar lugar a que se le imputen a los funcionarios públicos responsabilidades por la transgresión de la normativa. ¿Cómo el hecho de que no haya habido JRD afectó la calidad de la obra? Es algo que difícilmente se va a poder determinar, ¿verdad? Ya la obra está concluida. ¿Al contratista le persigue alguna responsabilidad? En realidad, al contratista la Contraloría no lo puede perseguir. La Contraloría vela por el cumplimiento de la normativa por parte de las personas que forman parte del Estado, de los funcionarios públicos, en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Entonces, sí, hay un cumplimiento normativo que seguramente va a dar lugar a la imputación de responsabilidad administrativa. Yo no sé, y cuando digo, yo no sé si
si esto va a alcanzar a un tema de responsabilidad civil, como demanda de daños y perjuicios contra los funcionarios públicos y contra el contratista por no haber instituido la JRD en la obra. Estoy pensando en la responsabilidad civil, porque creo que ese posible reclamo de daños y perjuicios pasaría por el hecho de demostrar que esa obra no ha sido bien ejecutada por no contar con una JRD, y creo que ese es un espacio bien difícil de probar, ¿no? Que una obra ya ejecutada y que, entiendo yo, para haber sido recibida, cumple con el expediente técnico, tenga alguna deficiencia por el hecho directo de no contar con una JRD. Entonces, creo que responsabilidad administrativa es mucho más fácil identificable en el caso del funcionario público, porque hay una transgresión a una norma específica, pero ya a nivel de responsabilidad civil creo que se torna más difícil que se pueda imputar esta responsabilidad civil a los funcionarios o al contratista. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora. Queda claro. Otra pregunta de David Alejandro. Cuando hay una demora cuando hay una demora en la designación de miembros o en la firma del contrato tripartito que sea prolongado por más de 2 o 3 meses, ¿hay alguna desventaja en la instalación de la JRD? Pues yo creo que sí, más o menos lo comenté un poquito en la exposición, ¿no? La idea está que la JRD empiece lo más temprano posible, cuando empieza a correr el plazo de ejecución contractual. Una JRD que no arranca con la obra se va a instalar seguramente, como en el ejemplo que planteas, con 2 o con 3 meses de tardanza, y para entonces es probable, no decimos que es de todas maneras seguro, pero es probable que ya hayan surgido algunas divergencias, algunas dificultades, y entonces no es la idea pues que una JRD entre a posteriori, ¿no? La idea de la JRD es que sea contemporánea para prevenir justamente las controversias. Que le pueden imputar responsabilidad a los funcionarios por la demora, bueno, ahí le va a tocar al funcionario explicar, al funcionario público explicar por qué es que hubo esta demora, esta dilación, ¿no? En la experiencia que yo he visto, muchas veces se da porque surgen cuestionamientos sobre el adjudicador designado, o, repito, porque hay temas de orden presupuestal. El contrato se va a firmar cuando ya la entidad tenga el dinero asignado a su presupuesto, y a veces surgen dificultades en el tema presupuestal, o, lamentablemente, porque por sus directivas internas el papelito con la designación pasa por un montón de oficinas dentro de la entidad, y eso genera pues dilaciones. Muchas gracias, doctora Cita. Ha quedado todo muy claro. No sé, tenemos una pregunta de Amílcar Romero, pero si lo podría hacer oral. ¿Usted cree, doctora Cita, si me da permiso para abrirle el micro? Sí, solamente que ya en un ratito más terminamos, ¿no es cierto? Disculpen. Sí. Acaban de campanearme al frente, pero sí, por favor, como Ancagua lo administre. Doctora Amílcar. Okay. Sí, muy buenos días. Mil disculpas, de hecho ya estaba escribiendo la pregunta. Bueno, en todo caso aprovecho ya la oportunidad. Doctora, quisiera hacer una consulta. No sé si podía brindarnos algunas reflexiones adicionales sobre la importancia del centro que administra las JRD. Esto porque de experiencia también me da la sensación de que los funcionarios o las instituciones públicas consideran que estos centros son una especie de un grupo de amigos que se ponen de acuerdo a último momento para apoyar a la obra que pretenden realizar, y no prestan mucha atención a la seriedad, profesionalidad, respaldo, reconocimiento de la JRD, y terminan quizás escogiendo, validando centros que no prestan ninguna garantía. No sé si usted nos podría dar algunas luces al respecto, doctora. Muchas gracias. Gracias, Amílcar. Efectivamente, yo sí creo importante que las JRD sean administradas por centros que reúnan las condiciones. Con esto no busco que haya una acreditación de centros de JRD, por favor, porque no voy a hacer que por ahí escuche el OCE y se le ocurra crear una nómina de centros, como en algún momento se quiso hacer con los arbitrajes, con los centros arbitrales,
sino que creo que los centros sí ofrecen servicios especializados que tienen que ver con la parte logística, la parte de soporte logístico, pero además, muy importante, cada centro cuida, y para mí no es un tema de argolla, para mí es un tema de cuidar el prestigio de los centros, cuida a qué profesionales incluye en su nómina. Los centros tienen su procedimiento de elección de a qué profesionales van a inscribir en su nómina, y creo que ese filtro es muy importante para garantizar justamente la eficacia de este mecanismo, además de todos los elementos que he comentado, normativos y demás que fueron parte de mi exposición. Los centros intervienen además cuando hay temas asociados a recusaciones o a pedidos de sustitución de los miembros de la JRD. Y ahí es donde más importancia tiene el elegir un centro que realmente tenga trayectoria, que tenga prestigio, porque son los que finalmente van a decidir si un miembro de la JRD que puede tener cuestionamientos desde el lado de alguna de las partes deba o no deba mantenerse en el cargo. Entonces, el soporte que da un centro especializado en JRDs viene por el lado logístico, que es básicamente coordinar el tema de pagos. Los centros tienen también tablas de aranceles, que es muy importante para dar predictibilidad a las partes de cuáles serían los honorarios. El tema del control de todo lo que son ¿cómo se dice? La acreditación de los gastos en los que pueda haber incurrido los adjudicadores a propósito de su desplazamiento a la obra. Los centros dan ese soporte de compra de pasajes aéreos, asignación de viáticos, coordinan con las partes el tema de los recibos por honorarios. Entonces, esta parte logística yo creo que ayudaría para que las partes contractuales, o sea, la entidad, el contratista y los miembros de la JRD no se destinen su tiempo, su concentración en estos temas domésticos, sino que se enfoquen en la obra. Creo que el dejar a los centros esta labor logística da espacio para que el enfoque de las partes contractuales y de la JRD vaya a la obra. Y por otro lado, esta labor de control del comportamiento ético de los miembros de la JRD y la resolución de los casos de recusación o pedidos de remoción, creo que es uno de los principales pilares que ofrecen los centros, o sea, las ventajas de que una JRD sea administrada por un centro. Gracias. Doctora, muchas gracias. Tengo una última pregunta. Disculpe. Si se instala la JRD posterior a la ejecución de la obra, ¿esta tiene incidencia si es que surge alguna controversia dentro de ese plazo que no hubo JRD? Claro que sí, la JRD, muy buena tu pregunta al participante. La JRD entra en funciones y va a poder verlo de atrás también. Todo va a depender de que las partes, en el caso de la función consultiva, ambas partes se lo quieran preguntar, ¿no? Para el tema de asistencia técnica informal, o cualquiera de las partes se lo pueda someter a decisión, a controversia, y no importa, o sea, no es que la JRD solamente va a poder ver de aquí para adelante, va a poder ver las controversias hacia atrás. Mi comentario va a que no es lo mismo que una JRD entre para mirar lo que ocurrió en el pasado, que entre y sea parte del día a día de esa obra. Pero una vez que la JRD entre en funciones, va a poder conocer todo lo que las partes le sometan a su conocimiento. Ojo, pero ahí tengamos cuidado también. ¿Por qué? Porque si yo no tengo JRD, si en un contrato me he demorado en instalar mi JRD, obviamente hay plazos de caducidad de 30 días, y si surge una controversia que tiene plazo de caducidad en 30 días y yo no tengo JRD, no va a quedar de otra que ir al arbitraje sobre esa controversia. Una vez que empieza la JRD conocerá las nuevas controversias, pero no aquellas que ya puedan estar en arbitraje. No sé si me dejo entender. Entonces, si se trata de situaciones que todavía no han sido puestas en conocimiento de otro mecanismo, así la JRD entre tarde, las partes se lo van a
poder poner en conocimiento de la JRD. Pero si se trata de controversias que tienen plazo de caducidad, al no haber JRD, no le va a quedar de otra a las partes que ir al arbitraje sobre esa controversia que está próxima a vencer. No sé si fui clara. Sí, doctora. Sí, doctora, quedó muy claro. Muchas gracias, doctora, por este webinar. Fue realmente muy bueno. Ha sido importante hablar de lo importante que es instalar la JRD. Entonces quedo muy agradecida y a nombre de ANCAGUA agradecerle por habernos apoyado una vez más y esperando nos apoye también más adelante hablando de JRD. No, muchísimas gracias a las personas que además tienen muy buenos comentarios con muy buena onda en el chat que estoy viendo aquí. Muchísimas gracias por la invitación a ANCAGUA y a las personas que se interesan en escuchar temas de JRD y que tienen la voluntad de cambiar, de mejorar, de buscar formas más eficientes de contratar con el Estado, pues me sumo a ustedes. Muchísimas gracias y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias, doctora Zita. Nos vemos en otra oportunidad. Que tenga un buen día. Gracias, hasta luego.